a revisar la semana 2, el texto, definición, estructura y clases. Antes de analizar el texto, su definición, estructura y clases, vamos a hacer una breve revisión de reglas gramaticales, donde los elementos o clases de palabras que contribuyen a su buen funcionamiento tienen un rol específico, y estas palabras son el artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, la preposición y la conjunción. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. El artículo. Los artículos acompañan siempre a un sustantivo, con el que concuerdan en género, puede ser masculino, femenino, número, singular o plural. En español existen dos tipos de artículos: los artículos indeterminados, un, uno, una, unos, unas, y los artículos determinados, el, los, la, las. Vamos a ver el sustantivo. Es una palabra que utilizamos para expresar seres, objetos o ideas. Ejemplo: gato, mesa, Guadalupe, bondad, felicidad, Sevilla, etc. El sustantivo puede ser común o propio, concreto o abstracto, individual o colectivo. Vamos a ver una conceptualización, vamos a recordar una conceptualización del sustantivo común. Es el que se refiere a todos los seres de una misma clase. Ejemplo: niño, río, ciudad, etc. Sustantivo propio. Su conceptualización es el que se atribuye a una persona o cosa determinada. Ejemplo: Rafael, Ecuador, Sevilla, etc. Y se escriben con mayúsculas. Sustantivo concreto. Su conceptualización es aquel que puede ser percibido por los sentidos: pizarra, mesa, bolígrafo, etc. El sustantivo abstracto es aquel que no puede ser percibido por los sentidos. Ejemplo: bondad, felicidad, amor. El sustantivo individual es aquel que, estando en singular, designa a un solo ser. Ejemplo: lápiz, papel, coche, etc. El sustantivo colectivo es aquel que, estando en singular, designa un conjunto de seres de la misma especie. Ejemplo: rebaño, conjunto de ovejas; tropa, conjunto de soldados; pinar, conjunto de pinos. Vamos a continuar recordando todos estos conceptos de reglas gramaticales que debimos de haber visto en el transcurso de nuestra vida estudiantil. Vamos ahora a recordar la conceptualización del verbo. Es una clase de palabra que expresa una acción o un estado. Por ejemplo: correr, hablar, comer, salir, ser, estar, etc.
Y dentro de las reglas gramaticales también vamos a recordar la conceptualización de adjetivo y adverbio. Adjetivo. Los adjetivos calificativos son palabras que utilizamos para expresar las cualidades del sustantivo. Ejemplo: casa grande, niña feliz, buen alumno, etc. En algunas ocasiones el adjetivo acompaña a los verbos ser o estar. Ejemplo: soy feliz, estás delgado, etc. Ahora vamos a recordar dentro de las reglas gramaticales la conceptualización de adverbio. El adverbio califica o modifica al verbo, adjetivo, sustantivo o a otro adverbio. Ejemplo: come mucho. Mucho es adverbio y modifica el significado del verbo comer. Es bastante alto. Bastante es adverbio y modifica el significado del adjetivo alto. Quiero más sopa. Más es adverbio y modifica al sustantivo sopa. Vamos a revisar las clases de adverbios. Hay adverbios de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Vamos a revisar ejemplos de adverbios de tiempo: hoy, mañana, ayer, próximamente. De modo: bien, mal, regular, así. De cantidad: mucho, muy, poco, más, bastante. De afirmación: sí, también, en efecto. De negación: no, jamás, nunca. Adverbios de duda: quizá, quizás, acaso, tal vez. Si añadimos la palabra o la partícula al final, mente, a un adjetivo, lo transformamos en un adverbio. Ejemplo: feliz, felizmente. Ágil, ágilmente. Preciso, precisamente. Vamos a revisar la conceptualización de preposición. Se utiliza para relacionar palabras en una oración. Ejemplos: casa de madera, sopa sin sal. Las más comunes son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Hay una curiosidad dentro de esto. ¿Sabías que la palabra vía es una preposición cuando se usa como en el siguiente ejemplo? Recibí el archivo vía internet. Ahí se vuelve una preposición. Y vamos a revisar dentro de nuestras reglas gramaticales también la conceptualización de conjunción. Se utiliza para unir oraciones. Ejemplo: traje el dinero y compré el libro. Otro ejemplo: te encargué el regalo, pero se te olvidó. Ahora vamos a revisar el texto, su definición, estructura y clases. Ahora sí entramos en el tema que nos corresponde, pero era muy necesario que revisáramos esas reglas gramaticales. Vamos a revisar la definición. ¿Qué es un texto? Es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales y escritos. Es una composición ordenada de signos escritos en un sistema de escritura.
cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. El concepto principal de un texto. Cita, que es un enunciado general que indica al lector lo más importante que el escritor presenta para explicar el tema. La idea principal incluye más información que la contenida en la palabra o frase, que representa el tema del texto. ¿Cuál es la estructura? La estructura textual se refiere a la organización de las partes que forman un texto en su total conjunto, así como el tema sobre el que se habla y la semántica que en este se utiliza. Esta es la característica que se tiene en cuenta en la totalidad de la disposición de un escrito, favoreciendo con ello su comprensión y también su desarrollo. Vamos a revisar cuáles son las características del texto. Y se determina que existen características internas y externas. Vamos a leer estas conceptualizaciones. Características internas. Es cuando se refiere a la distribución del contenido en párrafos y el esquema de su presentación. Y las características del texto externa denotan la subjetividad del escritor. Marcas textuales como el estilo personal del autor, el léxico utilizado y los conectores y modos discursivos. El concepto fundamental de un texto científico. Ahora sí, ya vamos entrando en materia. Ustedes como estudiantes de estas tecnologías vamos a tener que revisar y desarrollar este tipo de textos. El lenguaje que se emplea para la redacción de un texto científico es formal, es técnico y específico y guarda estrecha relación con las funciones representativas o referenciales y metalingüísticas. Estas particularidades relacionadas con la función, tipo y tono del lenguaje y el propósito comunicativo hacen que los lectores que aún no han experimentado la lectura o escritura de este tipo de textos los perciban como ajenos o distantes. Esta barrera se supera con el conocimiento de elementos tanto de forma como de fondo que configuran este tipo de textos. En función de ellos, se iniciará con el estudio de las características de un texto científico. En la clase anterior ya vimos esta conceptualización también de lo que era la función metalingüística. Y solo para recordar, esta función metalingüística decíamos que se preocupa por el código del lenguaje. En ese caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. Por tanto, se hace un uso amplio de las comillas. Ejemplo, él es un pronombre y él es un artículo. Para recordar esta conceptualización de la función metalingüística, que ya la revisamos en la clase de la semana anterior. Continuamos con nuestro tema. Ahora vamos a revisar
las características del texto científico en este pequeño gráfico. Y vemos que las características de un texto científico están dadas en las características de universalidad, objetividad, neutralidad o imparcialidad y características de verificabilidad. Vamos a revisar cada una de estas características, su conceptualización, para ya ir teniendo una claridad a medida que vamos avanzando en el tema. Entonces, empezamos. La característica de universalidad. Se busca garantizar la comprensión global de los conceptos abordados por cualquier miembro del grupo destinatario, independientemente de su ubicación geográfica. Con este fin se emplea una terminología precisa y específica que puede ser traducida sin ninguna dificultad entre diferentes idiomas. Estos términos conocidos como tecnicismos o términos científicos se caracterizan por su univocidad, ya que representan una realidad única y precisa a la vez. Vamos a revisar la característica de objetividad. Toda investigación debe basarse en información real. La ciencia busca un lenguaje expositivo que fomente la imparcialidad, por lo que, entre otras características formales de este metalenguaje, las voces empleadas en estos mensajes son monosémicas, con el fin de producir de manera precisa y sin errores la observación y el análisis de fenómenos, procesos u objetos. Y realmente aquí se resalta la importancia de hechos y datos. Construcciones impersonales, como por ejemplo, se tomó una muestra. Construcciones nominales, análisis de datos en lugar de construcciones verbales. Ejemplo, analicé datos. Vamos a ver las características de neutralidad o imparcialidad. La neutralidad pretende evitar posicionamiento concreto alguno a favor o en contra de alguna de las partes. En cumplimiento de esta característica se pueden emplear adjetivos especificados. Señalan una característica inherente de un sustantivo, acompañados por adverbios, y aquí vamos a revisar estos ejemplos. Dolor intenso. Adjetivo, por la tarde, adverbio. Al colocar un adverbio como modificador de un adjetivo, este se vuelve medible y por lo tanto su uso puede llegar a ser imparcial. Vamos a ver las características de verificabilidad. Se debe comprobar en todo momento y lugar la veracidad de los enunciados del texto para cumplir con la característica de verificabilidad. Para cumplir con esta característica son necesarios elementos no lingüísticos como gráficos, fórmulas, demostraciones, matemáticas y símbolos convencionales. Esto lo cita Ballesteros en el texto que ustedes también tendrán que revisar. Están la bibliografía exactamente de dónde se toma estas pequeñas citas.
Bueno, de tal manera que en una investigación es necesario emplear estos elementos de forma coherente y en función de lo que se quiera comprobar y no como meros accesorios de relleno, sino que realmente denoten una acción que deslegitimaría su funcionalidad. Dentro de los tipos de textos científicos tenemos que la finalidad de los textos científicos es presentar los resultados de una investigación. La selección del medio para publicar estas investigaciones dependerá del objetivo y rigor con que cumplirá cada uno de estos trabajos académicos. Entre los que cuentan como trabajos académicos tenemos el informe, el ensayo académico, la monografía, la tesis y artículos científicos. Por ahora, para la revisión de nuestro tema que debemos considerar en esta semana 2, vamos a revisar cómo está estructurado un informe de investigación. Y vemos que está compuesto por punto 1, portada, punto 2, índice, punto 3, introducción, punto 4, el cuerpo del trabajo, punto 5, conclusiones, punto 6, recomendaciones y punto 7, referencias bibliográficas. Vamos a revisar la conceptualización detallada de cada uno de los puntos. Empecemos con la portada. La portada es la parte inicial del informe y está compuesta por los siguientes elementos que van centrados en la página. Y empezamos con el nombre de la institución, facultad o departamento, el logo de la institución, el título del informe, el nombre de los autores en orden alfabético, el nombre de la asignatura, el nombre del docente a cargo del curso, la identificación del grupo y sus integrantes, el lugar y fecha de presentación. Continuamos con el índice, el cual es un listado de las partes estructurales del informe. Se coloca después de la portada y antes de la introducción. En este índice se incluyen los capítulos y subcapítulos, temas y subtemas que son y forman parte de la totalidad del informe. Se señalan las partes y su numeración de página correspondiente. Al consultar el índice, el lector se pone en contacto con todo el contenido del escrito, lo cual facilita la localización de cada uno de los temas generales y también los temas específicos. El siguiente punto del informe es la introducción. Vamos a ver qué contiene un poco a nivel de detalle esto de la introducción, para que ustedes tengan la facilidad de cuando tengan que hacer informes, recurran a este documento y no van a perder de vista ninguno de los puntos que este documento informe debería contener. Es la presentación inicial que permite, sin necesidad de explicar, introducir a través de detalles motivadores o relevantes al tema. Por ejemplo, antecedentes. Estos pueden ser históricos, teóricos, sociales, de mercado, etc. Por otra parte, debe dar el contexto de trabajo, además de generar interés. La introducción presenta el tema de investigación,
los propósitos esenciales y datos generales del contenido estructural del escrito, es decir, una breve descripción de lo que contiene el informe. Para redactar la introducción, sugerimos las siguientes recomendaciones. Se ubica luego de la tabla de contenido o del índice. Prepara al lector para la descripción de lo que se hizo. Se debe dar un marco referencial del trabajo total. Dar algunos antecedentes, teoría utilizada, trabajos previos relacionados, importancia del trabajo para las personas o una determinada industria. Se menciona el tema del informe, los objetivos, la metodología, describe el estudio e inclusive una breve reseña bibliográfica y la expresión del marco conceptual, una explicación breve del marco conceptual. No se presentan resultados, pero este debe ser claro y concreto. Articular en forma lógica la presentación, el propósito, las partes estructurales generales y una breve metodología de exposición. El siguiente punto del informe es en sí el cuerpo del trabajo y luego ya empezaremos a ver las conclusiones y recomendaciones. Dentro del cuerpo del trabajo se cita que es el desarrollo o cuerpo y es la parte en la que se expone la información principal de la investigación. Además del texto, el cuerpo se puede complementar con gráficas, extractos, diagramas y otros recursos para explicar el procedimiento a través del cual se realizó la investigación. Debe incluirse toda aquella información esencial del estudio o análisis, puesto que es la parte de mayor contenido y eje central del trabajo que se está desarrollando. El siguiente punto del informe son las conclusiones. Y en esta parte se exponen las conclusiones, que son afirmaciones categóricas, claras y breves, derivadas de los hallazgos y resultados esperados y no esperados, establecidos en el análisis y en los comentarios críticos. En las conclusiones se debe plantear: punto 1. Lo relevante, lo débil, las ausencias. Punto 2. Las razones o causas, implicaciones y consecuencias. En un punto 3, las tendencias alternativas y escenarios futuros. En el punto 4, problemas no esperados. Y en el punto 5, imprevistos. Ahora vamos a ver dentro de la estructura de un informe las recomendaciones y luego referencias bibliográficas. Dentro de las recomendaciones citamos que constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. El investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante los procesos de realización del estudio y que no se incluyeron como parte del documento final. Dichas explicaciones tienen que ver con diversos aspectos relacionados directa o indirectamente con la temática investigada. Este capítulo es de gran importancia, pues allí es donde quedan consignados los comentarios finales acerca del trabajo y el cierre que el lector espera para terminar de entender este estudio realizado. Adicionalmente, al finalizar un informe, resulta imperante considerar las implicaciones de los hallazgos, tanto para la práctica o procesos de trabajo como para la toma de decisiones.
Asimismo, deben identificarse nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas que den lugar a nuevas interrogantes que deberán ser muy consideradas en la investigación. Y vamos a ver las referencias bibliográficas. En cualquier informe es esencial presentar las referencias consultadas. Estas deben aparecer por orden alfabético en cualquier documento consultado, como libros, enciclopedias, artículos, otros estudios, medios audiovisuales y también los medios electrónicos. Cualquier soporte utilizado para responder a las preguntas del informe y concretar las ideas del mismo debe ser referenciado en este apartado de referencias bibliográficas, de acuerdo con el formato, el formato APA que nosotros también debemos utilizar. Esto es todo en cuanto a la revisión de este tema. Muchísimas gracias y se les recomienda que por favor lean el texto adjunto a esta presentación para avanzar en la revisión del tema que corresponde a la semana 2 de las tecnologías que estamos tomando, la materia de comunicación oral y escrita. Muchísimas gracias.